Napoleón. Napoleón era un niño como tú. No. Napoleón era un niño como esta niña bonita que está sentada aquí, que tiene el huesito. No. Napoleón era un niño como esta niña que está sentada en la primera fila. Bueno, Napoleón era un niño como cualquiera de los niños que están sentados hoy en esta función del Teatro del Parque. Y Napoleón vivía con su papá en el bosque. Tenía una particularidad el papá de Napoleón, y es que le gustaba mucho la cerveza. Por esa razón, el papá de Napoleón tenía una barriga grandísima. Era tan grande la barriga del papá de Napoleón que el niño nunca había visto a los ojos a su papá. Porque siempre que llegaba don Napoleón, o sea, el papá de Napoleón, que se llama don Napoleón, y el niño se llama Napoleón, y el papá le dice Napoleoncito a Napoleón, que es el hijo de don Napoleón, ¿sí? El niño no conocía a su papá, no le conocía los ojos, porque siempre que llegaba el papá de Napoleón, o llegaba Napoleoncito, el niño salía corriendo para saludar a su papá, y se metía y lo abrazaba, y como el niño era tan pequeño, pues lo abrazaba así por la cintura, pero la barriga del papá de Napoleón era tan grande que el niño no alcanzaba a verle los ojos al papá. Todos los días por la mañana, el papá de Napoleón, o sea, don Napoleón, se despertaba y le decía a su hijo: Napoleón, ve por el agua al pozo. Entonces Napoleón, que era un niño muy obediente, cogía en una mano un balde y en la otra mano cogía el otro balde y se iba caminando por el caminito húmedo de la tierra negra que está adornado por unas cuantas piedrecitas, unas florecitas y unas maripositas que pasan así por el bosque. Llegaba hasta el centro del bosque donde había un pozo, metía el balde y lo sacaba lleno de agua, y luego metía el otro balde y lo sacaba lleno de agua. Metía un Balde. Y lo sacaba lleno de Agua. Y luego metía el otro Balde. y lo sacaba lleno de Agua. y se devolvía para la casa por el caminito húmedo de la tierra negra que está adornado por unas cuantas piedrecitas y unas maripositas que andan por el bosque, y llegaba a la casa haciéndole caso a su papá. Este día don Napoleón ha dormido hasta muy tarde porque la noche anterior tomó mucha cerveza. Así es que cuando su hijo Napoleoncito se despierta, se queda pensando como el niño obediente y hacendoso que es: bueno, mi papá está dormido, entonces no voy a esperar a que me mande por el agua al pozo, sino que voy a ir yo mismo. Y Napoleón hizo eso. Tomó en una mano un Balde. y en la otra mano tomó el otro Balde. y se fue caminando por el caminito húmedo de la tierra negra que está adornado por unas cuantas piedrecitas y unas de esas maripositas que pasan por el bosque, y llegó hasta la mitad del bosque donde había un Balde. y metió un y lo sacó lleno de y luego metió el segundo y lo sacó lleno de y ya estaba listo Napoleón para llevarse los dos baldes que estaban llenos de agua a su casa, cuando de repente se dio cuenta que en el fondo del pozo, allá en el fondo del pozo, allá en el fondo del pozo, había un resplandor, así como la camiseta de la Selección Colombia que tiene el niño puesta. Amarillo, amarillo, amarillo. Y sintió tanta curiosidad Napoleón, que es un niño de cuento típico, porque ustedes saben que los niños de los cuentos son muy interesados en saber qué es lo que pasa. Él hizo lo que un niño de cuento haría en una situación como esta. Todos sabemos lo que un niño de cuento hace en una situación como esta, ¿cierto? ¿Sabemos lo que hace un niño de cuento en una situación como esta? ¿Sí saben o no saben? Tirarse al pozo. No, porque el niño era inteligente y sabía que el pozo de pronto era profundo y se podría... Pero más o menos algo así fue lo que hizo. Metió su manita de niño de cuento en el pozo y paso seguido estiró y 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 estiró su mano hasta que llegó al fondo del pozo y tomó la monedita que era lo que había ahí en el fondo del pozo, y luego desestiró su brazo en su mano y se dio cuenta que lo que tenía era una moneda de oro.
¿Quiere usted percatarse de que es una moneda de oro, por favor, señorita? ¿Es tan amable? ¿Se percata de que es una moneda de oro, por favor? Para que el público sepa que no le estoy engañando. ¿Quiere usted constatar que es una moneda de oro, por favor? ¿Es o no es una moneda de oro? Sí, es una moneda de oro. Que, estimado público, Es una moneda de oro. la verdad, es una moneda de oro que estaba en el fondo del pozo. Entonces Napoleón, que no sabía lo que era una moneda de oro, hizo un inocente ademán y de una inocente forma metió la inocente moneda en su inocente bolsillo. Iba a tomar los 2 baldes que estaban llenos de agua para irse a su casa, cuando se dio cuenta que en el fondo del pozo había otro resplandor, o sea, otra moneda de oro. Entonces metió su otro brazo dentro del pozo, estiró, tomó la segunda moneda de oro y cuando la estaba guardando en su bolsillo se dio cuenta de que en el fondo del pozo había una tercera moneda de oro. Así es que Napoleón metió el brazo, estiró, sacó la tercera moneda de oro, y luego sacó una cuarta moneda de oro, luego sacó una quinta moneda de oro, luego sacó una sexta moneda de oro, luego sacó una séptima moneda de oro, luego sacó una octava moneda de oro, y luego sacó una nueva, y luego una décima moneda de oro, y luego una onceava moneda de oro, y luego una doceava moneda de oro, una terceava moneda de oro, una catorceava moneda de oro, una quinceava moneda de oro, una 16ª moneda de oro. Para no hacerles muy largo este cuento, sacó tantas monedas del fondo del pozo Napoleón que sus bolsillos quedaron así, vean. Repletos de monedas de oro. Por eso cuando ya no le cupo una más, tuvo que hacer mucho esfuerzo porque las monedas le pesaban mucho. Y recordar que tenía los que estaban llenos de agua. Uy, que le pesaron el triple por las monedas de oro que llevaba en los bolsillos y le tocó devolverse lentamente para la casa por el caminito húmedo de la tierra negra que está adornado por unas cuantas piedrecitas y una de esas maripositas que de vez en cuando pasan por el bosque. Y llegó a su casa, pero como se había demorado tanto, el papá estaba disgustadísimo. Así es que lo recibió con una reprimenda. Napoleón, ¿dónde te habías metido, niño? Dime, ¿dónde estabas metido? Dime, Napoleón, ¿por qué te has demorado tanto en el bosque? ¿Dónde te habías metido? Entonces Napoleón, que vio tan bravo a su papá, no encontró otra forma de explicarle, sino metiéndose las manos al bolsillo y sacando las regletas ¿de qué? Monedas de oro. El papá no le prestaba atención, prendió el televisor y puso una propaganda de la alcaldía mayor. Napoleón le dijo, papi, préstame atención. Y entonces el papá apagó la propaganda de la alcaldía mayor y volteó a ver la explicación que su hijo le estaba haciendo. Y cuando vio las monedas de oro, Napoleón, el papá, además de ser un hombre al que le gustaba la cerveza, era muy amante de la guita, como diría el cuentero que me contó este cuento, Demetrio Vallejo. Lanzó los ojos a las monedas de oro y le preguntó a su hijo, Napoleoncito, dime, mijo, ¿de dónde sacaste esas monedas de oro? Dime, ¿de dónde? Napoleoncito. Del pozo. Del pozo. ¿De dónde? Del pozo. ¿De dónde, Napoleón? Del pozo. No te escucho, Napoleón. ¿De Del dónde? pozo. ¿De dónde? Del pozo. Napoleón, has perdido la voz, no te escucho. ¿De dónde? Del pozo. No, de pronto si te ayudan todos tus amiguitos, te escucho bien. ¿De dónde, Napoleón? ¡Del pozo! Pero no me grite, tampoco estoy sordo. No, me dijo el papá a su hijo. ¿Del pozo? Llévame. Entonces Napoleoncito metió la mano pequeña de niño de cuento dentro de la manota grandota de papá de cuento de don Napoleón, lo tomó de un dedito y se lo llevó caminando por el caminito húmedo de la tierra negra que estaba adornado por unas cuantas piedrecitas y unas maripositas que de vez en cuando pasan por el bosque, y llegó al centro del bosque donde efectivamente estaba el ¿qué? El pozo. Entonces don Napoleón se asomó al pozo y efectivamente una moneda de oro. Entonces don Napoleón, ni corto ni perezoso, hizo lo que los papás de cuento hacen en estas situaciones. Metió el brazo en el pozo, estiró, hasta que sacó una moneda de oro. Y cuando la guardó, se dio cuenta de que en el fondo del pozo había otra moneda de oro. Entonces don Napoleón sacó la segunda moneda de oro, y cuando sacó la tercera moneda de oro, don Napoleón hizo una reflexión muy, pero muy ágil e inteligente. Se quedó pensando,
Seguramente, si mi intuición no me falla, lo que pasa es que en el fondo del pozo hay una moneda de oro, y debajo de esa moneda de oro hay otra moneda de oro, y debajo de esa moneda de oro hay otra moneda de oro, y debajo hay otra moneda de oro. O sea, hay muchas monedas de oro. Y como él quería tenerlas todas por su ambición al mismo tiempo, no esperó a sacar una por una las monedas de oro, sino que metió sus brazos de papá de cuento en el pozo y terminó de cabeza en el mismo pozo, hacia adentro, así. ¡Oh! ¡Uy! 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 Quedó atascado. ¿Se acuerdan que tenía una barrigota así? Pues no se fue al fondo del pozo porque la barriga lo sacó. ¡Uy! ¡Napoleón! ¡Napoleoncito, mijito! ¡Papito lindo! ¡Hijito de mi alma! ¡Sálvame que me voy a ahogar, por favor, Napoleoncito! Y Napoleón, que quería mucho a su papá, no lo pensó dos veces. Con su fuerza de niño de 9 años, corrió hasta el pozo, tomó al papá por los pies y empezó a jalar. Y él con 9 años. Lo que tuvo que hacer fue con mucha fuerza volver a... Escucho a lo lejos el partido. Y dijo, no me voy a desconcentrar. Tengo que sacar a mi papá del pozo. Gane o pierda Colombia, mi papá tiene que salvarse. Así es que... Hasta que sacó el papá del pozo. Y cuando el papá ya estuvo como reconfortado, le dijo, hijito, gracias, mi amor. Te voy a dar un premio por esto. Sí, papi, ¿qué premio me vas a dar? El día que juegue Colombia, a la misma hora nos vamos a ir a escuchar cuentos. Ese va a ser tu premio. ¿Listo? A mí no me parece que eso sea un premio, papá. No importa. Te daré algún premio. Entonces el niño estaba tan contento que corrió a abrazar a su papá para decirle que lo quería mucho. Y cuando se cogió de la cintura de don Napoleón, el niño escuchó en el pozo: ¡Napoleón! ¡Napoleoncito, mijito! ¡Sálvame que me voy a ahogar! Sí, había un segundo, papá. Aunque ustedes no lo crean, ahí metido en el pozo había un segundo papá. ¿Y ustedes creen que Napoleón se quedó pensando, pero cómo es que mi papá está allá si lo tengo aquí enfrente? No, 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 no. Era un niño bueno. Así es que decidió salvar al otro papá. Corrió hasta el pozo de nuevo, volvió a jalar con más fuerza y jaló con más fuerza y con más fuerza jaló hasta que sacó el segundo papá. Y ya les iba a dar un abrazo a los dos papás porque ustedes saben que los papás se traumatizan con una facilidad increíble. Entonces él no quería crearle un trauma a ninguno de los dos papás. Y cuando ya los iba a abrazar a los dos para felicitarlos por haberlos salvado, en el pozo: ¡Napoleón! ¡Napoleoncito, mijito! ¡Sálvame que me voy a ahogar! Un tercer papá. Entonces Napoleón fue al pozo, otro papá, un tercer papá, y Napoleón hizo fuerza y sacó al tercer papá, y sacó un cuarto papá, y sacó un quinto papá, y sacó un sexto papá, y sacó un séptimo papá, y sacó un octavo papá, y un noveno papá. Y este cuento, queridos amigos y amigas del Teatro del Parque, no termina nunca, porque aún ahora, allá, en el centro del bosque, en el pozo, está Napoleón sacando papás. Au.
Este era un rey malo. Oiga, pero era malo, este rey era malo. Hacía cosas malas, se sacaba los mocos primero. Por la calle sin ningún temor, eso hacía así. Sí, malo ese rey. Cuando veía a las señoras puritanas, así las primas puritanas, que eran 4 señoras del reino, que eran todas solteronas, el tipo se paraba frente a ellas y se rascaba en partes que no se deben rascar. Niño, cuando seas grande no hagas esas cosas. A las mujeres les gusta mucho que... ¿Sí? Tú sabes de qué te estoy hablando, ¿cierto? No te rasques ahí delante de las mujeres, a ellas las ofende eso. Yo he tenido muchos problemas con mi esposa por eso, porque de pronto yo estoy así parado en la sala de alguna manera y me rasco y ella me dice, ¡ay! ¿Por qué tienes que rascarte ahí? Yo le explico, pues porque me rasca. Si me rasca, me toca rascarme. Sí, pero no lo hagas delante mío. Eso es de mal gusto. Hola. Niño, otra cosa, aprende una cosa. Mira, esto con la vida lo vas a entender. ¿Listo? Nunca vas a tener la puntería para no orinar el borde de la taza. Pero las mujeres te van a molestar toda la vida por eso. ¿Sí? Entonces carga papel higiénico. Y así quedas bien. El asunto es que a este rey orinaba el borde de la taza, se sacaba los mocos, hacía cosas que no debe hacerse delante de las mujeres. Y era malo, 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 pero muy, muy malo. Tan malo que sabía que se iba a ir para el infierno. Y un día se quedó pensando el rey. Moqueaba delante de la gente y todo. Y se quedó pensando el rey. No sabemos qué, porque lo pensó. Después llamó a un sirviente. Ven acá. El sirviente corrió. Sí, señor, dígame. He tomado una decisión. Yo sé que me he portado mal, me saco los mocos, me rasco donde no debo delante de las mujeres, cuando se me mete el calzoncillo también lo saco, bueno, hago otras cosas feísimas que no les voy a decir, obviamente, pero como yo me he portado tan mal, sé que me voy a morir y me voy a ir para el infierno. Por eso quiero construir una torre para llegar a Dios antes de morirme. ¿Y qué podemos hacer, mi señor?, me preguntó el sirviente. Pues construir una torre. ¿Cómo lo haremos? Con madera. ¿Qué madera? Pues toda la madera que hay en el reino. Corten todos los árboles y construyan una torre con la cual yo alcance a llegar a las nubes. Así lo hicieron todos los sirvientes. Cortaron árboles bajitos, árboles medianos, árboles grandes. Devastaron completamente el bosque hasta convertirlo en un desierto, construyendo una enorme torre. Obviamente el rey se paró en el primer cajón, el primero que había construido. Y los sirvientes tenían que ir subiendo al rey en cada cajón que hacían. Entonces el rey empezó a subir y a subir y a subir, y veía a la gente que trabajaba y construía cajones y cajones para que él llegara hasta las nubes. Cuando se acabó la madera. ¿Qué pasa? Siempre ya estaba alta la torre, entonces se demoraba un poquito en bajar el grito, ¿no? ¡Se acabó la madera! Pues busquen más madera en otras cosas que no sean árboles. Nos tocaría desarmar las casas, las camas, las mesas, los muebles. ¡Háganlo! ¡Es una orden! ¡Aún no llego al cielo! Entonces todos corrieron a sus casas, desarmaron las mesas, las camas, los muebles, desarmaron las casas de madera que estaban hechas también con tablas y construyeron más cajones y más cajones y más cajones. Y cuando se acabaron estos, el rey volvió a preguntar desde lo más alto de la torre: ¿qué ocurre? Que el rey era mamagalista.
incendios y devasten los bosques, y traigan también la madera de las casas de todos los reinos que encuentren, para que yo alcance a llegar al cielo. Así lo hicieron. Se volvieron un pueblo guerrero que devastó los bosques de la tierra, y construyeron más cajones y más cajones para que la torre llegara hasta el cielo, pero el rey no conseguía llegar hasta allí. Hasta que en un momento se acabó toda la madera de la tierra, y el rey volvió a preguntar qué pasaba. Entonces, los súbditos, exhaustos, le gritaron: ¡No hay una tabla más en el mundo! ¡Nunca llegarás al cielo! Entonces el rey tuvo una estúpida idea. ¡Fácil! Quiten el primer cajón y me lo lanzan. Así yo puedo seguir subiendo. Y los súbditos tuvieron la decencia de obedecerlo. Así es que entre todos jalaron el primer cajón, mientras el rey hacía equilibrio para no caerse. Y cuando lograron sacar el primer cajón, el rey sintió como su torre se movía y se desestabilizaba y se desarmaba, y el rey empezó a caer entre los cajones hacia el piso, mientras los súbditos lo miraban diciéndole: ¡qué idiota eres, rey! ¡Qué estúpido eres, rey! ¡Qué imbécil eres, rey! ¡Qué soroco eres, rey! ¡Qué pelmazo eres! Hasta que el rey dijo: bueno, ya, no se pasen, ¿no? No se pasen conmigo. Y siguió cayendo entre los cajones hasta que tocó el piso y, por supuesto, del golpe se murió. Y la gente no tuvo nada más que hacer, sino con toda la madera construirle un mausoleo y lo enterraron para siempre. Se liberaron de su estupidez y de sus ideas tontas, porque es muy tonto alguien que quiere llegar tan alto a costa de lo que sea. Eso, niño, tampoco lo debes hacer. Debes saber que hay formas de hacer las cosas, y para llegar al cielo ciertamente no hay un camino. Es más, no hay cómo hacerlo. Hay que construirlo en la tierra para que sea el mundo cada vez mejor. Eso es lo que nos dice este cuento de los indígenas de los Andes, la historia del tonto rey que murió por su ambición. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.